Momento torsor o torque. El comportamiento de todo lo que observamos en la naturaleza, inclusive todo lo que está fuera de nuestro sistema solar, está asociado a algún tipo de movimiento. La física se encarga de estudiar las causas y los efectos del movimiento. Este trabajo está enfocado en el estudio del momento de torsión o el giro de una fuerza, mejor conocido como torque, el cual consiste en la acción que se realiza mediante la aplicación de una fuerza a un objeto. Esta fuerza es la que adquiere un movimiento rotatorio alrededor de un eje específico. Un ejemplo sencillo de esto es cuando las baletistas se ponen en puntillas y comienzan a girar varias veces desde un mismo punto. Al abrir una puerta o ajustar una tuerca con una llave, ejercemos una fuerza de giro que produce un torque. El momento o torque de una fuerza es una magnitud vectorial. El momento de torsión con respecto a un punto determinado es la magnitud física que resulta de efectuar el producto vectorial entre los vectores de posición desde el punto en el que la fuerza se aplica y el vector de la fuerza ejercida. Se considera un torque positivo cuando tiende a producir su rotación en sentido contrario a las manecillas de reloj o en sentido antihorario, y se considera un torque negativo cuando su rotación va en sentido de las manecillas del reloj. Cabe aclarar que la torca siempre se mide en torno al punto O. Ahora vamos con los objetivos. Objetivo general. Definir el momento de torsión o torque de una o varias fuerzas mediante el análisis de su comportamiento. Objetivos específicos. Saber de qué manera la torca total sobre un cuerpo afecta su movimiento rotacional. Interpretar el significado de que una fuerza produzca una torca alrededor de un eje fijo. Y analizar el movimiento de un cuerpo que gira y se mueve como un todo por el espacio. Tau o torque es igual a F por D, pero ¿qué significa FD? F es igual a la magnitud de la fuerza y D es igual a la distancia, por lo que se puede decir que el torque es igual a la fuerza o magnitud de la fuerza por la distancia. Ahora que ya se conoce la fórmula, para calcular el torque simplemente debemos multiplicar la magnitud de la fuerza por la distancia. Pero esto debe medirse perpendicularmente desde el punto de acción de la fuerza al eje de rotación. Eso quiere decir que siempre debemos identificar la fuerza y el punto de rotación. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, una fuerza F aplicada verticalmente a una llave que desea mover una tuerca se encuentra a una distancia D de el punto de rotación y la fuerza, por lo que podemos observar la distancia D está completamente horizontal y la fuerza F está completamente vertical, lo cual nos genera un ángulo de 90 entre las dos, lo que quiere decir que están siendo exactamente perpendiculares, lo cual es la clave para poder realizar el torque y que se mueva y que la llave genere rotación a la tuerca. Las unidades del torque. Como ya sabemos, el torque es la fuerza por la distancia. Teniendo presente eso, ahora debemos saber cuáles son las unidades de cada uno. Por ejemplo, si la fuerza se mide en newtons y la distancia se mide en metros, entonces nuestro torque es igual a newton por metro. Pero debemos tener clara una cosa. Newton por metro, aunque se escriba de la misma manera, no es lo mismo que joules. El torque se representa como newtons por metro y la energía se representa en joules. Otra forma de las unidades es cuando la fuerza está representada en libras y la distancia en pies, entonces nuestro torque es igual a libras por pies. Continuando con el tema, hoy hablaremos sobre la línea de acción. Y la línea de acción de una fuerza es una línea imaginaria de longitud indefinida, dibujada a lo largo de la dirección de la fuerza. Como ejemplo, podemos ver
que tenemos un balancín, la cual la fuerza está perpendicularmente sobre la barra y la línea de acción va a ser toda la dirección donde actúa esa fuerza. En nuestro siguiente ejemplo podemos ver que la fuerza está siendo aplicada de una forma oblicua y la línea de acción va a ser toda la dirección donde actúa esa fuerza. Al igual con nuestro siguiente ejemplo, podemos ver que sucede lo mismo. Seguiremos hablando sobre el brazo de momento. Y dice que el brazo de momento de una fuerza es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación. En otras palabras, deben formar un ángulo de 90 grados. En nuestro ejemplo, podemos ver que siempre tenemos un balancín, que la fuerza está siendo aplicada de una forma perpendicular y hoy se tiene que calcular de dónde es aplicada la fuerza y dónde está el eje de rotación. Y de donde esté ubicado se debe sacar una línea perpendicular imaginaria a donde está la línea de acción. Como podemos ver, en este caso la fuerza está siendo de una forma oblicua. Y siempre se debe de buscar que la línea de acción concuerde con el eje de rotación. Está también este otro caso en el que podemos ver que sucede lo mismo. Es importante conocer algunas situaciones que se pueden dar al calcular el momento torsor. Una de ellas es cuando la fuerza entra perpendicularmente sobre una barra con una distancia d. Para calcular este momento es muy sencillo, simplemente se debe multiplicar la fuerza por la distancia. En otro caso tenemos que existe una fuerza oblicua que no es ni paralela ni perpendicular. En este caso se genera un ángulo con la barra. Se debe calcular la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Al igual tenemos casos nulos. Uno de ellos es cuando la fuerza es aplicada directamente en el eje de rotación. Si la fuerza es aplicada directamente, el momento será igual a cero. Otro caso es cuando la fuerza es aplicada de forma paralela al eje de rotación. Al igual, en esta manera, el momento será igual a cero. Vamos a explicar lo que son algunos ejemplos acerca del momento torsor. Bien, para comenzar tenemos el ejemplo número 1. Acá, como podemos ver, tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre, en el cual demostramos lo que nos menciona acá en el ejemplo número 1, el cual nos dice que la fuerza está siendo aplicada en el extremo de la llave inglesa, hacia abajo, con un ángulo de 90 grados. Bien, debemos de tomar en cuenta también la longitud que nos dice que va desde la tuerca hasta el brazo de palanca de la llave inglesa. Así que teniendo en cuenta estos puntos, podemos comenzar a desarrollar lo que es nuestro ejercicio. Bien, para ello tenemos la solución. Primero que nada, hay que recordar la fórmula, la cual es el momento torsor va a ser igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Bien, hay que tener en cuenta que en el ejercicio se nos menciona que tenemos 30 centímetros. Por lo tanto, para no tener dificultades con las unidades de resultado, tenemos que convertir esos 30 centímetros a metros y se hace de la siguiente manera. Se multiplican los 30 centímetros por un metro entre 100 centímetros, lo cual nos da 0.3 metros. Bien, entonces ahora que ya tenemos estos datos, podemos pasar a simple y sencillamente a sustituirlos en la fórmula. Bien, entonces nos queda que el momento torsor o el torque va a ser igual a los 30 newtons por los 0.3 metros por el seno del ángulo de 90 grados. Cabe destacar que el seno del ángulo de 90 grados es igual a 1. Por lo tanto, es como que multiplicáramos 30 newtons por 0.3 metros. Entonces nos da un resultado de lo que son 9 newtons por metros. Entonces ahí estaría lo que es el primer ejemplo resuelto.
Aplicaciones del momento torsor. La torsión se aplica en un gran número de ramas de la ingeniería. Los materiales utilizados son sometidos a cargas o fuerzas que generan torsión en su estructura, como por ejemplo los ejes impulsores, presas helicoidales, además de aplicaciones estructurales como puentes, muelles y fuselajes. Por tales motivos, los materiales a utilizar en estas aplicaciones deben cumplir con una resistencia exigida para su utilización y también deben de ser capaces de soportar el par de funcionamiento para predecir el comportamiento de estos elementos sometidos a un torque. Se realizan ensayos de torsión en laboratorio. Un ejemplo claro de esto son las barras de torsión en la amortiguación de un vehículo, que vuelve el chasis más resistente y evita que se muevan mucho en las curvas. En el caso de los tornillos o pernos, cuando es colocado con una tuerca en una estructura sometido a un gran esfuerzo de torsión. Por una parte, experimenta la fuerza que gira en sentido horario y por otra, el material en el que estamos introduciendo el perno ejerce una fuerza de resistencia en sentido antihorario y como resultado tienden a retorcerse. Debido a esto es necesario utilizar gran cantidad de pernos para darle más fijeza a la estructura. En el caso de las poleas y las correas, la correa, debido a la tensión que debe de estar, ejerce una fuerza sobre la polea y a su vez sobre un eje, además de ejercer un torque para producir el movimiento de una máquina. A continuación vamos a explicar lo que es el planteamiento del problema. Bien, primero tenemos lo que es el planteamiento general de la investigación y su contexto. Para ello nos vamos a realizar las siguientes preguntas, tal como ¿qué factores se deben tomar en cuenta en el momento torsor? Bueno, pues a la hora de resolver ejercicios o de poder comprender lo que es el momento torsor, vamos a tener en cuenta muchos factores. Uno de ellos es que, por ejemplo, a la hora de definir qué signo va a tener el momento torsor o en qué dirección va a ir el momento torsor. Bueno, pues para ello debemos de tener en cuenta que hacia dónde va la dirección de la fuerza. Es decir, si la fuerza va en dirección de las agujas del reloj, quiere decir que el momento torsor va a ser negativo. Y si la fuerza va en sentido antihorario, quiere decir que el momento torsor va a ser positivo. Eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta y es uno de los más principales, ya que por medio de ello definimos en qué dirección va el momento torsor y qué signo va a tener. También debemos de tener en cuenta qué pasa cuando en un sistema tenemos más de una fuerza en el momento torsor. Bien, lo que pasa es que cuando tenemos más de una fuerza podemos encontrar lo que es el torque neto y eso se saca con la sumatoria de todos los torques y así es como nos da el torque neto. Bien, la siguiente pregunta es ¿cómo se calcula el momento torsor? Bueno, pues la fórmula general para el momento torsor es torque va a ser igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Es de tener en cuenta que en algunos casos no vamos a tener la fuerza y vamos a tener que encontrarla o en otros casos vamos a tener que entender que el ángulo puede ser de 90 grados, lo cual es igual a 1. Por lo tanto, no se coloca el ángulo, sino que solo se multiplica la fuerza por la distancia. Y como última pregunta tenemos, ¿en dónde podemos encontrar el momento torsor? Bueno, pues el momento torsor lo podemos encontrar en la vida cotidiana de la siguiente manera. Un ejemplo muy sencillo es una persona apretando una tuerca con una llave inglesa. Eso es uno de los ejemplos más básicos para el momento torsor. Pero nosotros en este día nos vamos a enfocar en un ejemplo un poco distinto, en el cual en un sub y baja se le aplican ciertas masas en cada uno de los extremos. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar el momento torsor neto de ese sistema. Y entonces para ello tenemos lo que es la descripción del problema.
el cual nos dice lo siguiente. Un sub y baja que está en equilibrio se le colocan las siguientes masas. En el lado izquierdo se aplica una masa de 30 kilogramos con una distancia de 1.75 metros desde el eje de rotación. Adicionalmente, se coloca una masa de 20 kilogramos con una distancia de 1.25 metros desde el eje de rotación. En el lado derecho se coloca una masa de 80 kilogramos con una distancia de 1 metro desde el eje de rotación. Encuentre el torque neto. Bien, esta sería la descripción de nuestro problema. Entonces a continuación vamos a pasar a lo que es el simulador para poder demostrar o para poder calcular lo que es este ejercicio. Bien, acá como podemos observar tenemos lo que es el simulador con el cual vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Acá podemos ver qué valores nos quiere mostrar en el sistema, en este caso que es el sub y baja. Nosotros podemos elegir los objetos, que en este caso sería la masa o el peso que va a tener en cada uno de los extremos. Así que de momento vamos a seleccionar lo que es la regla para poder ver los metros que hay desde el eje de rotación hasta donde se encuentra la masa en los extremos. Bien, también vamos a mostrar la fuerza de los objetos y el nivel de equilibrio que va a tener este sistema. De momento están colocados estos soportes para que a la hora de aplicar las masas no se mueva lo que es el sistema. Bien, nosotros vamos a ocupar lo que nos dice el ejercicio. En este caso vamos a ocupar el peso de 20 kilogramos que va a estar situado acá. Vamos a ocupar el sistema de la masa de 30 kilogramos que va a estar situada acá. Y por último vamos a ocupar el peso de 80 kilogramos que nos habían colocado o que nos habían pedido que colocáramos acá. Como podemos observar, acá tenemos lo que es ya la simulación, por decirlo así, de nuestro ejercicio. Podemos observar que la masa de 30 kilogramos está en una distancia de 1.75 metros hacia el eje de rotación. Bien, igual que el de 20 y el de 80. Como pueden ver, la fuerza está siendo aplicada hacia abajo. Bueno, la fuerza, en este caso la masa. Acá debemos de tener en cuenta de que para poder calcular la fuerza vamos a tener lo que es implícita la gravedad. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar la fuerza primero para luego poder encontrar cada uno de los torques, ya que aquí tenemos el torque 1, el torque 2 y el torque 3, para luego poder encontrar lo que es el torque neto. Si yo, por ejemplo, ahora quito los soportes, podemos ver cómo funciona el simulador y ya nos da una pista de qué resultado debe ser el torque neto, ya que tenemos que fijarnos en qué dirección va a girar lo que es el sub y baja. Si le colocamos los soportes y le volvemos a quitar, podemos ver otra vez qué efecto es el que genera. Bien, entonces para ello vamos a calcular lo que son los datos de este ejercicio. Bien, continuando con la explicación, acá tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre, lo cual habíamos hecho en el simulador para poder deducir las direcciones, los sentidos, el signo del momento torsor, para poder ver los datos y poder encontrar la solución. Bien, entonces para ello vamos a hacer los cálculos del ejercicio. Hay que tener en cuenta que el torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo, como ya lo había dicho. Entonces vamos a pasar a encontrar las fuerzas porque no tenemos ninguna fuerza. Como pueden ver, solo tenemos lo que son masas, distancias y tenemos implícita lo que es la gravedad. Bien, entonces para encontrar la fuerza es igual a la masa por la gravedad. En este caso, la primera masa, que va a ser de 30 kilogramos, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 294 newtons en la fuerza número 1. Se hace lo siguiente para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Bien, al tener las tres fuerzas, ahora lo que vamos a hacer es encontrar los torques, ya que ya tenemos la fuerza y tenemos la distancia. Hay que tener en cuenta que acá no vamos a ocupar el seno del ángulo, o más bien, sí se va a utilizar, pero hay que entender que las fuerzas, en este caso, como pueden ver acá, están siendo ejercidas hacia abajo, lo cual nos indica que el ángulo del momento torsor es de 90 grados. Entonces, si nosotros sacamos lo que es el seno de 90 grados, eso es igual a 1. Por lo tanto, solo se van a multiplicar la fuerza por la distancia. Entonces pasamos a
a calcular lo que es los momentos torsores. Bien, encontramos los torques. El torque 1 va a ser igual a 294 newtons, que es la fuerza, por su distancia, que es de 1.75 metros, lo cual nos daría un resultado de 514.5 newtons por metro. Se hace lo mismo para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Como pueden ver, en el torque 2 nos da 245 newtons por metro y en el torque 3 nos da menos 784 newtons por metro. Bien, aquí hay que entender algo muy importante, y es que tanto para el torque 1 como para el torque 2 debemos de tomar en cuenta lo siguiente, y es que nosotros al colocar esta fuerza hacia acá va en el sentido antihorario, al igual que el de 20 kilogramos. Por lo tanto, estos dos torques van a ser positivos, y el de la persona adulta que pesa 80 kilogramos, que es decir, la fuerza número 3, va a ser negativa porque va en sentido de las agujas del reloj. Por eso es que a la hora de calcular lo que es el torque número 3 nos da menos 784 newtons por metro, porque hay que tener en cuenta la dirección en donde van las fuerzas. Entonces, por último, vamos a calcular lo que es el torque neto. Bien, para calcular el torque neto es igual a la sumatoria de la fuerza 1, 2 y 3 hasta la n cantidad de torques que se tengan. Entonces, el torque 1 va a ser igual a 514.5 newtons más el torque 2, que es igual a 245 newtons por metro, menos 784 newtons por metro. Bien, entonces el torque neto va a ser igual a menos 24.5 newtons por metro. Como parte final de nuestro proyecto de investigación, podemos sacar nuestras conclusiones. Y una de las principales conclusiones es que se basó en la capacidad para poder definir con exactitud el momento de torque, que puede tener una o varias fuerzas, según su comportamiento que se está mostrando en los ejercicios resueltos y en los ejemplos dados con anterioridad, que en este caso fueron más aplicados a la industria. Y a su vez intentamos mostrar cómo se puede utilizar en este caso un simulador para poder explicar de una mejor forma posible y de la manera más clara y precisa el actuar de nuestro tema, que en este caso fue el momento torsor. Luego de esto buscamos incluir para un mejor manejo el saber identificar la manera en que la torque total puede afectar a un cuerpo y cómo éste va a poseer movimientos rotacionales. Se explicó de una manera más clara y precisa el significado de lo que es una fuerza y cómo ésta se puede producir en un eje fijo o en un eje rotacional, y cuáles son los distintos movimientos que puede tener y las distintas direcciones que ésta puede poseer, los sentidos en los cuales puede girar, si es contrario o según las agujas del reloj, si será positivo o si será negativo. Y como nuestra parte final, se dieron ejemplos claros que ayuden a un mejor análisis e interpretación de lo que puede ser un movimiento giratorio y cuál puede poseer un cuerpo siendo un todo por el espacio. En este caso el espacio podría ser precisamente la industria, o precisamente puede ser el ejemplo en este caso de nuestro simulador. Así que esas fueron nuestras conclusiones principales y las conclusiones que se pueden sacar de nuestro tema.